foto, no sé, pero es importante porque voy a explicar algo. Ya, Danica, no te preocupes, no te preocupes. Después lo puedes hacer, pero hazlo lo antes, mientras antes lo hagas mejor. Cuando puedas, lo haces, ¿sí? Porque es para que tú, ¿cómo se llama? Refuerces ciertas cosas, ¿sí? Acá me parece que ya. Entonces, chicos, ¿sí? ¿Qué dicen? Uy, no les explico. ¿Qué dicen los ejercicios? ¿Qué tienen de distinto los ejercicios? El 4 y el 5. ¿Qué tienen de distinto los ejercicios? Que pregunta cantidad de agua que puede retener el suelo. Cantidad de agua que puede retener el suelo, ¿cierto? Eso es muy importante. Cantidad de agua que puede retener el suelo. Entonces, yo les pregunto de vuelta. Sí, yo les pregunto a ustedes de vuelta. Que tienen que responder todo, no me sirve solo el Víctor haciendo aquí en la clase. Oigan, entonces, pregunta para todos, nuevamente. ¿Dónde guarda el agua el suelo, chiquillos? ¿Dónde guarda el agua el suelo? Microporos. En los poros, ¿cierto? El agua se guarda en los poros. Recuerden eso, ¿sí? Recuerden el agua, eso no es. Entonces, como digo, anoten esos ejercicios porque voy a dejar de mostrarlos, ¿sí? Voy a dejar de mostrarlos porque quiero ocupar la pizarra, ¿sí? Voy a dejar de ocupar la primera clase que va a ser con pizarra en el semestre, así que voy a dejar de aquí de ocuparlo, ¿sí? Esperemos un poquito que quiero sacar el fondo, no sé cómo sacar el fondo. ¿Para qué sacar el fondo acá? Quiero sacar el fondo, esperemos un poquito. No, acá. Configuración, aplicar efecto de fondo, porque si no, no se va a ver bien la pizarra. No aplica. Bien. Entonces, lo que quiero explicarle, no sé si se ve bien ahí la pizarra. ¿Se ve bien? ¿Se ve bien la pizarra? ¿Se ve que hay una pizarra? Profesor, Dime. Sí. lo que pasa es que ayer yo quise revisar la clase, le mandé un correo y ¿Sí? no la encontré por ninguna parte. Pero te la mandé, te respondí el correo. Ah, ya no, es que como estoy trabajando, ni he revisado el celular, solo las llamadas que... Ya, y Ya no. ahí me da toda la información entonces, gracias. Sí. Subí la clase con el desarrollo de los ejercicios que hicimos ayer y te mandé el link para que puedas revisar la clase de los ejercicios también. Gracias, profesor, que ¿Sí? yo soy media durazna con la tecnología, no me manejo mucho así. Tranqui. Por eso te mandé directo el link para que la puedas revisar y también subí la clase actualizada con el desarrollo de los ejercicios. Para que no haya Gracias. ¿Ya? Entonces, chiquillos, voy a poner un poco para acá al lado la pizarra, ¿sí? Un poco ahí, estoy yo igual, ¿sí? Lo que quiero explicar, y por eso traje la pizarra, ¿sí? Por eso traje la pizarra, ¿sí? Es que el suelo, ¿sí? Voy a dibujar aquí como si... A ver, ¿cómo lo dibujo ya? Vamos a dibujar aquí, si esto fuera el suelo, ¿cierto? El suelo es tridimensional, ¿sí? El suelo es tridimensional, ¿cierto? El suelo es así, ¿cierto? Esto sería... no sé, Martina, si yo dejé de compartir. Hazme doble clic. O parece que hay una parte... Ah, no, en el celular parece que hay una parte que tú puedes poner, en vez de ver galería, pones como lo central. Parece que hay una parte que se puede poner ahí. Sorry el cubo, chi, está un poco ordinario, pero espero que entiendan que estoy tratando de hacer lo mejor que puedo, ¿sí? ¿Sí? Pero es un cubo el suelo, ¿cierto? Un cubo. Este cubo, sí, estamos ahí. ¿Pudiste ponerlo, Martina, en pantalla completa los que están del celu? ¿Pudieron ponerlo? Parece que tú puedes poner así como mostrar. Ya. Voy a hacer un tutorial después de eso. ¿Ya? Ya. Entonces tenemos el suelo, ¿sí? Está ahí un cubo. Sorry que esté chueco, sí, pero también el suelo tampoco un cubo perfecto. Y cuando yo lleno de agua el suelo, ¿cierto? Riego mi suelo, esto que está aquí, el suelo se llena de agua. Se llena de agua. Pero resulta, y por eso lo estoy dibujando así, no completo, no mojado entero, que el suelo, por muy lleno de agua que esté, no está completamente ocupado de agua. Está solamente el espacio poroso con agua. Solamente los poros. La parte sólida no está llena con agua, solamente los poros están con agua. La cantidad de agua que puede aguantar un suelo, ¿sí? La cantidad de agua que puede un suelo retener está directamente relacionada con la cantidad de poros que tiene. Mientras más poros tenga un suelo,
más agua va a ser capaz de retener, ¿ya? Ahora, si este suelo, por ejemplo, imagínense que el suelo, ya lo hemos hablado 1000 veces, es una esponja, ¿sí? Y de eso se trata el ejercicio, el 3 y el 4 un poco, ¿sí? Para que entiendan. Si este suelo, ¿sí? Está ahí lleno con agua, y este suelo midiera 1, ¿sí? 1 metro de profundidad, por 1 metro de largo, por 1 metro de ancho, ¿sí? Por 1 metro, ¿sí? Por 1 metro de ancho, midiera 1 por 1 por 1, o sea, aquí midiera lo que dice ahí el ejercicio, 1 metro cúbico, ¿sí? Midiera 1 metro cúbico, ¿se ve al revés, parece la pantalla? ¿O se ve derecha? Bueno, pero mide 1 metro cúbico, a mí se me ve al revés, probablemente a usted se le ve derecha. Si mi suelo midiera 1 metro cúbico, todo el suelo, ¿sí? Fuera 1 metro cúbico de suelo. Y yo dijera, creo que en ese ejercicio dice que tiene 43% de suelo, ¿sí? O sea, perdón, 43% de poros, ¿sí? 43% de poros, ¿sí? Porque eso es lo que dice el ejercicio. Tengo 1 metro cúbico y dice que 43% es puro poro, o sea, lo que estoy preguntando, la pregunta que viene ahora, chiquillos, ¿cuánto de este suelo puede guardar agua? ¿Cuánto de este suelo puede guardar agua? 43%. El 43% del suelo. Si yo dijera que la mitad del suelo puede guardar agua, ¿cuánto sería? 50%. El 50%. Entonces, la pregunta que uno tiene que hacerse en la pregunta 4, que dice, si un suelo tiene una porosidad de un 43%, ¿sí? Entonces, la pregunta que uno dice es, ¿cuánto es el 43% de 1 metro cúbico, chiquillo? Este metro cúbico que tiene acá, ¿sí? Este metro cúbico que está ahí, tiene poros y tiene parte sólida. Y el agua solamente se guarda en los poros. Y los poros son un 43%. O sea, la cantidad de agua que puede guardar este suelo que tiene 1 metro de profundidad, por 1 metro de ancho, por 1 metro de largo, es, ¿sí? La capacidad de agua que puede aguantar esto es, y ahí se solucionaba, ¿sí? Como tiene un 43% de poro, es 0,43 metros cúbicos, ¿sí? Porque es un 43%. Entonces, lo que yo tengo que ver, ¿cuál es el 43% de 1 metro cúbico? En el fondo, si esta fuera una piscina, y esto no fuera en metros cúbicos, esto fuera en litros, y yo les dijera que este suelo es capaz de aguantar 1000 litros de agua, ¿cuántos litros de agua? O sea, si este suelo tiene un volumen de 1000 litros, ¿sí? Un volumen total de 1000 litros, y que solamente el 43% de ese volumen total se puede llenar con agua, ¿cuánta agua podría llenar este suelo? ¿Con cuánta agua se llena este suelo? ¿Con cuántos litros de agua? 430 litros. Con 430 litros, ¿sí? O sea, si yo quisiera tener mi suelo a capacidad de campo, en este suelo, ¿sí? A capacidad de campo, o más bien dicho, saturado, yo le podría echar 430 litros de agua a este suelo, literalmente 430 litros de agua, y el suelo va a estar saturado. Si le echo 431, voy a perder mucha más agua. Si le echo 430 litros justo, el suelo va a estar completamente saturado. Todo el espacio poroso lleno de agua. En el fondo es como si yo la esponja la llenara completamente de agua. Si yo dijera que una esponja tiene 50% de poro, y la esponja tiene un volumen, o sea, la esponja en total tiene un volumen de X, de una X cantidad, la mitad de ese volumen va a ser va a poderse llenar de agua. En el fondo, si esto fuera una piscina también, yo no puedo llenar la piscina con más agua de la que es capaz de retener, ¿sí? Si una piscina, por ejemplo, si esto lo vuelvo a poner un ejemplo más fácil, si esta fuera una piscina y yo digo que la piscina la lleno que la piscina tiene un espacio grande, yo mido las cantidades y la profundidad de la piscina, ¿sí? Y la profundidad de la piscina tiene una superficie de 100 metros cúbicos, ¿sí? De 100 metros cúbicos, pero yo digo que la piscina, ¿sí? Hay partes que no se pueden llenar y que solamente yo puedo llenar un 10% de la piscina, ¿sí? Que solamente se puede llenar un 10% de la piscina. ¿Cuál es la capacidad real de la piscina? No son los 1000 metros cúbicos, va a ser el 10%. De la misma manera que un suelo
que este suelo del ejemplo, ¿sí? Que hablamos, que decía que tenía 1 metro cúbico, la capacidad de agua que es capaz de retener ese suelo, la capacidad real de agua que puede retener ese suelo, es, ¿cómo un 4 acá? Es un 43%, ¿sí? Esa es la verdadera. No importa esto es nuevamente, ¿sí? ¿Cómo puedo saber el porcentaje de porosidad? En este caso te lo daban en el ejercicio, ¿sí? Lo voy a mostrar de nuevo el ejercicio, ¿sí? Voy a mostrar de nuevo el ejercicio. Voy a mostrar de nuevo el ejercicio. Aquí en este caso, Vicente, te daban la porosidad. Decíamos en el ejercicio 4 que la porosidad era de un 43%. Ese era el ejercicio 4. Ahora, si se dan cuenta, el ejercicio 5, ¿sí? El ejercicio 5, tomando eso mismo, ¿sí? Si quiero saberlo de un suelo X, buena pregunta. Se ocupa esta fórmula de acá abajo. Voy a mostrarla aquí con la flechita. Esta fórmula. Si tú quieres saber la porosidad, ocupa esa fórmula. De ahí. La voy a volver a encerrar ahí. Esta fórmula va a ocupar. ¿Sí? Tienes que saber la densidad aparente, tienes que saber la densidad real, ¿sí? Y ahí va a estar. Ahí te la va a dar. ¿Sí? Con esa fórmula. Entonces, si se dan cuenta, el ejercicio 5, me preguntan en el ejercicio 5, aquí está el ejercicio 5, por eso quería mostrarlo. El ejercicio 5, fíjense que me dan la densidad aparente, ahí está la densidad aparente, y me dan la densidad real. Yo con eso ya puedo obtener la porosidad, ¿se acuerdan? Les voy a decir cómo hacer, no lo voy a hacer, pero les voy a decir cómo hacerlo. Lo primero que hay que hacer en el ejercicio 5 es sacar la porosidad, ¿sí? Sacar la porosidad, ¿sí? Y resulta que ahora yo tengo que tener cuánto es el volumen de un suelo, ¿sí? Y me dicen que es un suelo, fíjense, que mide 1 hectárea. 1 hectárea, ¿cuánto es 1 hectárea, chiquillos? ¿Cuánto es superficie de 1 hectárea? 1000 metros cuadrados. 1000 metros, 1000 o 10.000. 10.000 metros cuadrados. 10.000 metros cuadrados, Thierry, no cúbicos. 1 hectárea son 10.000 metros cuadrados. 1 hectárea son 10.000 metros cuadrados. ¿Por qué lo borraron? Está bien equivocarse, Thierry. Voy a mostrar de nuevo, voy a dejar de compartir. Aquí de nuevo con la pizarra. Si está bien equivocarse, ¿sí? Si no hay problemas con equivocarse. 1 hectárea, fíjense, voy a ponerlo aquí. 1 hectárea son 10.000 metros cuadrados. ¿Sí? Metros cuadrados. Ahí está. Sorry que esté chueco, chiquillos. Entiendan que no estoy trabajando en las condicionalidades. ¿Sí? Eso quiere decir que mi suelo, voy a dibujarlo acá abajo, mi suelo, vamos a volver a dibujar un suelo. Nuevamente, disculpen esto, que este suelo mide 1000 por 1000, ¿cierto? 1000 por 1000, ¿ya? Porque es 1 hectárea, 1000 por 1000. O sea, 100%, disculpen. 100%. ¿Sí? 100%. Lo que pasa es que tenía que dibujar, entonces no... Y todo lo que viene ahora, más adelante, lo tengo que dibujar, 100%. Voy a volver a poner el ejercicio, sí, 100%. Si se dan cuenta, en el ejercicio dice que mi suelo mide 1 hectárea. Ya dijimos que la hectárea, lo dice en el dibujo acá, mide 100 por 100, ¿cierto? Pero además me dice lo siguiente, que mide 90, que tiene 90 centímetros, en verdad más que altura, esto es una profundidad, y una profundidad, voy a poner bien, una profundidad de 90 centímetros. ¿Cuántos metros son 90 centímetros, chiquillos? ¿Cuántos metros son 90 centímetros? 0,90. 0,90. Entonces la profundidad acá, esto va a tener 100 de acá, 100 metros aquí, 100 metros ahí, y 90 de profundidad. O sea, 0,90, ¿sí? 0,9 de profundidad. Traten de hacer el mismo dibujo ustedes porque ahí les va a quedar claro. 0,90 de profundidad. ¿Sí? 0,90 de profundidad. Vuelvo a poner aquí.
en la pizarra, ¿no? Nuevamente les disculpo que no se borra bien porque no tengo borrador, ¿sí? Entonces esto tiene 100 metros, 100 metros, y de profundidad tiene 0,9 metros, ¿sí? Entonces tengo 100 metros acá, 100 metros acá porque este suelo mide 1 hectárea, 100 metros, 100 metros, 100 por 100 es 10.000, sí. 100 metros, 100 metros y 0,9 metros de profundidad. Entonces ahora la pregunta es, si yo quisiera saber cuál es el volumen de este suelo, chiquillos, ¿cuál es el volumen de ese suelo? ¿Cómo se calculan los volúmenes? ¿Alguien lo sabe? Sí, es el área de la base dividido multiplicado por la altura, algo así, Depende, son los triángulos. En este caso, chiquillos, ¿no? para saber el volumen del suelo, multiplico todas las medidas. Multiplico, claro, el largo por el ancho por la profundidad, o el largo por el ancho por la altura, ¿sí? En este caso, voy a multiplicar ese 100 por ese 100 por ese 0,9. Y voy a tener el volumen del suelo, ¿sí? Entonces, lo voy a anotar aquí, ¿sí? Lo voy a anotar aquí, después se lo anoto en la presentación. Volumen del suelo, todas las medidas. El largo por el ancho, en este caso, del suelo no es por la altura, sino por la profundidad, ¿sí? Se lo voy a anotar después en la clase, ¿sí? Para que lo vean. Entonces, en este caso, ¿cuánto sería el volumen de este suelo, chiquillos, que mide 1 hectárea, que mide 100 para allá, 100 para acá y 0,9 para abajo? ¿Cuál sería el volumen, chiquillos? 9.000 metros cuadrados. 9.000 metros, no, cúbicos, porque se le agrega un metro, porque es metro por metro por metro. Ah, verdad, sí. Lo voy a anotar de nuevo ahí. Esto va a ser 9.000 metros cúbicos. ¿Sí? Lo voy a anotar de nuevo, acá abajo. Lo voy a mandar en la clase para que no se olviden. ¿Sí? Lo voy a anotar ahí un poquito. Ya vamos a retomar la pizarra. ¿Sí? Entonces, estamos en el ejercicio 5, ¿sí? Estoy explicando un poco cómo se hace el ejercicio 5. Entonces, en el ejercicio 5, y por eso tiene una cierta, no sé si pillería, pero un poco para lo que sea. Lo primero, les voy a poner los pasos que hay que seguir. Pasos, ¿sí? 1, sacar la porosidad. 2, 2, sacar el volumen del suelo. Y ya después de eso, si yo tengo el volumen del suelo y tengo el volumen de la porosidad, ¿puedo calcular cuánta agua es capaz de retener mi suelo? Es lo que hicimos en el anterior. ¿Se puede hacer eso, no, chiquillo? ¿Se puede o no se puede? Sí. Acuérdense, esto es lo mismo que hicimos, después hay que hacer lo mismo que se hizo en el ejercicio 4. Lo mismo que se expliqué. Y después 3, ¿sí? Sacar el volumen del suelo. Voy a poner la fórmula. Sacar el volumen del suelo que se saca largo por ancho por profundidad en este caso. ¿Sí? Profundidad. Tiene que estar todo en metro. Todo en metro. Eso. Y el 3, recordar, hacer lo mismo que se hizo, hacer lo mismo que en el ejercicio 4. ¿Sí? Pero ¿cuánto es la cantidad de agua que puede guardar ese suelo? Ahí está. ¿Sí? Entonces ahí está, chiquillo. ¿Sí? Entonces la porosidad se saca, lo vuelvo a ir para atrás, se saca con esta fórmula, ¿sí? Con esta fórmula de aquí. Cuando ustedes sacan la porosidad, están todos los datos para sacar la porosidad. Acuérdense que primero se hace la parte de adentro, ¿sí? Primero se hace eso, después 1 menos lo que está adentro, y después se multiplica por 100. Primero la división. Ahí ciego, José, cómprate lente. Profe, ¿cuánto le dio el resultado de la división? No sé, no lo hice entero. Porque no sé cuántos números considerar después de la coma. 2, siempre 2. 2, entonces Sí. 0,55. ¿Ya?
Porque 1,45 dividido 2,6 me da 0.5576923077. Sí, bueno. Oye, 0.55, ¿qué considera? ¿el Joselo, todos tienen problemas o solo el Joselo? Chicos, ¿a todos se les ve oscuro la pantalla? Entonces el problema del Joselo. Voy a apagarla y volver a ponerla. La apago. La apagué, la apagué. No hay todavía. No hay ninguna pantalla. Debería estar yo. ¿Sí? Voy a volver a ponerla ahora. ¿Sí? Ahí, ¿me veo yo ahora, chicos? ¿O no se ve nada? Se ve usted. ¿Me veo yo? Ya. Voy a poner ahora. Voy a poner compartir la clase de nuevo. Dígame si se ve o no la clase. ¿Y ahora? ¿Ahora? ¿Y ahora? 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 Víctor, no hable un ratito, que quiero estar. ¿Ahora se ve? ¿Se ve o no se ve? ¿Ahora sí? Ya, bacán. Ya hizo, bacán. Ya. Entonces, lo importante, chillos, es que entiendan, ¿sí? Que entiendan que la porosidad, ¿sí? Lo que quiero explicar con todo esto que he hablado ahora, ¿sí? Que la porosidad inmediatamente me va a decir cuánta agua puede ser capaz de aguantar un suelo, ¿sí? Eso es lo importante, ¿sí? Que la porosidad me dice exactamente cuánta agua es capaz de aguantar un suelo. Mientras más porosidad tenga un suelo, más agua puede ser capaz de aguantar. Mientras menos porosidad, menos agua, ¿sí? Esto vuelvo a decirlo, una esponja con mucho hoyo versus una esponja con poco hoyo, ¿sí? Entonces tenganlo súper presente, súper presente, ¿sí? Entonces, eso siempre va a aparecer, el ejercicio de evaluación. Ahora, vamos a continuar con un poquito, vamos a explicar otra cosa y vamos a hacer otro tipo de ejercicio, ¿ya? Entonces voy a pasar un poquito de clase, ¿sí? Como digo, traten después ustedes de sacar este ejercicio, ¿sí? Traten ustedes después de sacar este ejercicio, ¿sí? Está la respuesta abajo, traten de hacerlo por ustedes, ¿sí? Recuérdense, es la única manera de practicar, ¿sí? Están ahí las respuestas, traten ustedes de practicarlas, ¿sí? Vamos a pasar más cosas, ¿sí? Ya. Entonces, tenemos nuestro suelo que está saturado, nuestro suelo que está a capacidad de campo y nuestro suelo que está seco, ¿sí? Eso lo hemos visto ya muchas veces, deberían tenerlo más claro que el agua, ¿sí? Deberían tenerlo más claro que el agua. Resulta que dependiendo, ¿sí? En el lugar en el que estén, dependiendo el profesor que tengan, dependiendo a la, dependiendo de todo, ¿sí? Dependiendo de muchas cosas, como toda la agricultura. El agua, yo al agua que está en el suelo, ¿sí? El agua que está en el suelo, ¿sí? El agua que está en el suelo. Yo puedo contarla de dos maneras. Puedo ponerla, puedo ver esa agua como dice acá, como la cantidad de agua, la proporción de agua en gramos, ¿sí? En gramos, que hay en una cantidad X de suelo, o sea, cuánto, por ejemplo, cuánta agua había en un kilo de suelo, ¿ya? Cuánta agua había en un kilo de suelo, cuánta agua había en 1000 gramos de suelo, ¿sí? Se puede ver así, o sea, eso quiere decir que yo tomo una muestra y digo, la cantidad de agua que había en este kilo de suelo era tanto, o bien
lo que es más aproximado, porque uno el suelo no lo mide en kilos, sino que lo mide en volumen, porque el suelo, como lo vimos recién, es como una esponja, yo no tomo la esponja y le mido el peso, veo lo grande que es la esponja. O en el caso de un suelo, yo no tomo, ¿cómo ve uno el suelo? Uno dice los metros cuadrados del suelo, y en ese caso uno mete la profundidad y ahí tiene los metros cúbicos del suelo, ¿sí? Es más cercano a hablar del suelo como un cubo que como una masa de kilos, ¿sí? Cuando yo digo que el suelo lo veo como kilos o como gramos, yo hablo de que es el contenido gravimétrico del suelo, ¿sí? O sea, la cantidad de agua en gramos, cuántos gramos de agua hay en una cantidad de suelo, ¿sí? Cuántos gramos de agua hay en una cantidad de suelo, en una X cantidad de suelo, ¿sí? Gramos de agua, ¿sí? Hay X cantidad de gramos de agua, por decir algo, 100 gramos de agua por cada 200 gramos de suelo, por decir un ejemplo, ¿sí? Que hay 40 gramos de agua por cada 1000 gramos de suelo, ¿ya? Eso sería el contenido gravimétrico. Yo lo expresaría así. Hay 30 gramos de agua por cada 100 gramos de suelo. Así se expresa. Pero si se dan cuenta, eso no tiene ningún sentido, ¿sí? En la agricultura uno no dice, yo voy a regar con 10 gramos de agua, yo voy a regar con 20 gramos de agua, yo voy a regar con 50 gramos de agua. Uno en la agricultura no habla así. Uno riega por litros, por metros cúbicos, por centímetros cúbicos. La lluvia también se mide, dice, por ejemplo, ahora que se va a alargar a llover, dice que uno llueve por milímetros, centímetros cúbicos, pero nunca uno dice, llovieron 4 gramos de agua. La piscina se llena con 10 gramos de agua. No, no, ¿sí? Entonces el contenido gravimétrico es poco preciso. Para lo que vamos a ver después, para cantidades de riego, uno no dice yo riego con... Oye, véndeme 2 kilos de hielo y con eso riego. No, uno no riega así. Uno dice, lo riego con X metros cúbicos de agua, con X centímetros cúbicos de agua. ¿Sí? Así se mide. Como el contenido gravimétrico no es muy exacto y no nos ayuda mucho, porque yo no riego con gramos de agua, no se riega con gramos de agua, yo tengo que en verdad comparar eso con el volumen de agua. Entonces ahí yo puedo decir, yo riego con X centímetros de agua, que hay, por decir algo, 200 centímetros cúbicos por cada 1000 metros cúbicos de suelo. 200 centímetros cúbicos de agua por cada centímetro cúbico de suelo. Se hace así. ¿Sí? Esta es la unidad de medida, lo que está entre paréntesis es la unidad de medida. ¿Sí? Entonces, ahí está. ¿Sí? Entonces, hay dos. Si quieren ahí anotan las fórmulas porque las vamos a conversar. ¿Sí? Entonces, el contenido gravimétrico lo puedo decir son los gramos de agua, ¿sí? Que hay en una X cantidad de gramos de suelo. Gramos de suelo. ¿Sí? Y el contenido volumétrico es cuántos centímetros cúbicos de agua en un volumen, ¿sí? En centímetros cúbicos de suelo. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia, chiquillos, entre esos dos? Entre el gravimétrico y el volumétrico. ¿Sí? ¿Se entiende o no? Chicos, chicas. Si no, lo vuelvo a explicar. Explícalo de nuevo, por favor. Ya. Lo voy a explicar de nuevo. Voy a explicar de nuevo. Chiquillos, lo voy a explicar de nuevo. Mientras, ¿sí? Lo vuelvo a explicar de nuevo. Ustedes saben que para mí no hay problema explicarlo. Cuando yo riego, ¿sí? O cuando llueve, ¿sí? O cuando lleno una piscina, o cuando lleno con agua, o cuando llenan la tetera, o cuando se compran una mochila, ¿sí? ¿Qué marca el hervidor eléctrico? ¿Qué marca el hervidor eléctrico? Manda litro, ¿cierto? Marca litro, marca... Síndele. Sí, no la marca, sino qué es lo que marca, qué es lo que marca. Ah, ¿Sí? O las bebidas, dice 1000 cc, 200 cc, 200 ml, ¿se han dado cuenta? Sí, que uno mide así. Cuando uno riega, si yo veo cualquier cosa así, mira, vamos a ver si encontramos aquí. Cuando uno riega, cuando uno dice requerimientos de agua en los naranjos, ¿sí? Dice
uno necesita en la temporada, a ver los chiquillos aquí que trabajan en el campo que me ayuden, ¿sí? ¿Cuánto dice, con cuánto se riega? Uno dice con la cantidad, con tantos metros cúbicos o con tantos centímetros cúbicos de agua, ¿sí? Uno dice eso. Siempre se habla de centímetros cúbicos o de metros cúbicos. Siempre, 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 siempre. Cuando yo digo, oye, este suelo se llenó de agua, yo digo que este suelo se llenó con 1000 centímetros cúbicos de agua. Se llena, ¿sí? O la piscina se llena con 2000 litros de agua. ¿Sí? A lo que voy a hacer, todas esas cantidades, centímetros cúbicos, metros cúbicos o litros, son cantidades que son de volumen, ¿sí? De volumen, ¿sí? De volumen. El volumen de agua, ¿sí? El volumen, ¿sí? Eso es. Pero resulta que lo que hablábamos ayer es que cuando yo tomo una muestra mojada y tomo una muestra seca, ¿se acuerdan lo que hablábamos de la masa del suelo seco, todo eso, que yo la muestra la necesito secar? Yo decía, por ejemplo, si yo tenía una muestra de suelo mojada que pesaba 500 gramos, ¿sí? Y después la seco, y después de seco me pesa 200 gramos. ¿Cuánta agua tenía, chiquillo? Mojada pesa 500, seca pesa 200. ¿Cuánta agua tenía mi suelo? 300. ¿300 qué? 300 gramos de agua por centímetro 300, cúbico. no, 300 gramos, 300 gramos de agua, fin. 300 gramos 300 de agua. gramos de agua. 300 gramos de alcohol. 300 gramos de agua, ¿sí? 300 gramos de agua. Uy, espera un poquito. 300 gramos de agua. Pregunta, lo vuelvo a preguntar. ¿Está bien decir, oye, ese suelo tiene 300 gramos de agua? ¿O se oye un poco raro? Sí, los tenía, pero al ser secado, Pero suena raro, ¿cierto? Tú no dices, ese suelo lo tengo que llenar con 300 gramos de agua. No, raro. Uno no dice, yo regué mi suelo con 300 gramos de agua. O yo le digo, oye, lléname el hervidor eléctrico con 300 gramos de agua. Uno no dice eso, pues. ¿Se han dado cuenta? Oye, llena el hervidor eléctrico con 200 gramos de agua. Oye, sírveme. Típico que la receta nos dicen 200 gramos de leche. ¿Sí? ¿Qué dice la receta? Dicen 200 ml de leche, 200 cc de leche. ¿Se han dado cuenta que las recetas dicen eso? Claro, pero uno no habla de gramos de leche. Una taza de leche. ¿Cuántos litros son una taza de leche? 40 grados de leche. No, uno no dice gramos, uno no la ve en gramos, ¿sí? Como eso está malo, ¿sí? Como eso es... No. Como eso, ¿sí? Está malo. Uno tiene que, en vez de hablar del agua en gramos, uno tiene que hablar del agua en centímetros cúbicos, ¿sí? Cuando yo hablo de las cosas en gramos, me estoy diciendo que es el contenido gravimétrico, ¿sí? ¿Sí? Digo que es la cantidad de agua en gramos que tiene el suelo. Pero eso no me sirve. Yo tengo que hablar del volumen de agua que hay en el suelo, de la cantidad de agua en centímetros cúbicos que hay en el suelo. ¿Sí? ¿Quedó más clara ahí la diferencia? Ya. Ya, súper. Así es. Ya, bacán. Entonces ahí están las formas, ¿sí? Ya las vamos a seguir viendo. Ya vamos a seguir viendo. Claro, es como si fuera el total, es como la realidad. Uno está más cerca de la realidad que el otro, ¿sí? Uno siempre va a estar más cerca de la realidad que el otro. Bien, ¿sí? Ya. Claro. Bien, José, bien. En uno yo estoy hablando de tierra y agua juntos, en el otro pareciera que estuviera hablando de las cosas por separado. Cuando yo hablo del contenido volumétrico, estoy entendiendo que el agua no está en un kilo de suelo, sino que está en un volumen de suelo, en un montón de suelo, no simplemente en los kilos de suelo que saco.
Entonces hay una, ¿cómo se llama? Están relacionados los dos, pero lo exacto es hablar siempre del contenido volumétrico. Por eso hay dos fórmulas. Hay una que es para sacar el contenido gravimétrico y la otra es para sacar el contenido volumétrico. O sea, en el fondo es para traducir esto que está en gramos, traducirlo a centímetros cúbicos. De eso se trata esto. Esto sería la parte 1 del ejercicio y esta sería la parte 2 del ejercicio. Como digo, el contenido gravimétrico no es muy preciso, pero para que sea preciso tengo que traducirlo. Y lo que me permite traducir los gramos a centímetros cúbicos es a través de esta fórmula, el contenido volumétrico. ¿Sí? Están relacionadas las dos. ¿Sí? Ahí están las cosas, ¿sí? Las dos. ¿Sí? Para que la anoten, le tomen fotos, ¿sí? Entonces ahí están las dos. Ya. Esto es muy importante porque hay veces que el suelo puede guardar más agua, hay veces que el suelo puede guardar más agua, dependiendo del estado en el que esté el suelo, ¿sí? Vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Profe, Dime. ahí donde decía MSS, donde dice peso al suelo seco, en el ejercicio 1 dice masa del suelo seco. ¿Es lo mismo nomás? Sí, es lo mismo, es lo mismo. Masa y peso es lo mismo. ¿Sí? Masa y peso es lo mismo. Lo voy a poner igual que en el otro, ¿sí? Lo voy a poner igual que en el otro. Lo voy a poner lo mismo. Pero es lo mismo, el peso, la masa es lo mismo, ¿sí? Vamos a ver, vamos a ver. Masa del suelo húmedo o peso es lo mismo. Masa y peso para nosotros va a ser lo mismo, ¿ya? Por si acaso. Lo mismo. No hay diferencia. Si dice lo mismo, es lo mismo. ¿Ok? Si en la fórmula dice lo mismo, es lo mismo. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos la fórmula, ¿sí? Cómo se relaciona y todo eso. Si se dan cuenta, lo que decía el contenido volumétrico depende del contenido gravimétrico. Sin uno no puedo sacar el otro. Ya. Entonces, la otra fórmula que hay, dijimos que entonces que aquí yo tenía mi contenido volumétrico, ¿sí? Mi contenido volumétrico, ¿sí? Creo una doble minúscula, doble minúscula, ¿sí? Doble minúscula, doble minúscula, doble minúscula, ¿sí? Pero nuevamente, y ahí yo les decía, sí, y ahí es donde la cosa empieza Pero yo tengo que saber exactamente, ¿sí? Porque mi suelo no está solito, mi suelo tiene una profundidad, ¿sí? Tiene una profundidad, ¿sí? El suelo, de acuerdo a la profundidad que tenga mi suelo, ¿sí? Mientras más ancha es mi esponja, más agua va a aguantar, mientras más delgadita es mi esponja, menos agua va a guardar, ¿sí? Acuérdense eso. Mientras más grueso, más delgada es mi esponja, más o menos agua va a aguantar. Entonces, cuando yo quiero saber exactamente eso, de cuánta agua hay en mi suelo, ¿sí? Yo tengo que considerar la profundidad del suelo, ¿sí? Porque no me sirve nada nuevamente sacar estos contenidos si yo no tomo en cuenta qué tan profundo es mi suelo, o en el fondo, qué tan ancha o qué tan delgada es mi esponja. Eso se tiene que considerar, ¿sí? Para considerar qué tan ancha o qué tan delgada es mi, ¿cómo se llama? En mi esponja, es que está esa otra fórmula de acá abajo, ¿sí? Esa fórmula que está allá abajo. Uy, se me perdió el concepto, ¿sí? Para saber qué tan ancha, para considerar eso, tengo que tener esto, ¿sí? ¿Cuántos centímetros de agua hay en mi suelo? Tengo que tener ese dato, ¿sí? Que en el fondo es el contenido volumétrico y al contenido volumétrico se le agrega la profundidad del suelo, ¿sí? Entonces así yo puedo saber exactamente cuántos centímetros de agua caben dentro de mi suelo, ¿sí? En el fondo aquí lo que se hace es que se pasa de gramos se pasa a centímetros cúbicos, y de centímetros cúbicos lo puedo alzar a centímetros, es como que es un juego de conversión de medida, eso es lo que se está haciendo, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? Entonces ahí tienen la otra fórmula. La de arriba es la misma del contenido volumétrico, así que esa no la cambian.
Ya. Sí, se lo vamos a seguir repasando, Martina, no te preocupes, se lo vamos a seguir repasando. Sí, está complejo, por eso yo lo voy a seguir repasando, sí, por eso vamos a ir repasando, sí, por eso voy de a poquito. ¿Estáis sin la pera o estáis con la pera? Por eso, chiquillos, les recomiendo a todos, ¿sí? A todos y a todas, ¿sí? A todos y a todas, ¿sí? Yo esto lo voy a seguir repasando, pero necesito que vayan ustedes. Yo sé que cuesta, a mí yo les digo por experiencia propia, porque a mí también. Pero si tienen un ratito libre, más tranquilo, hagan un ejercicio. Si no les estoy pidiendo que hagan más que uno, hagan un ejercicio. Uno, ¿sí? Hagan un ejercicio. Si un ejercicio les va a tomar un ratito, uno. ¿Sí? No tienen que sentarse y hacer 40 ejercicios, no, hagan uno, para repasar, para entender y tratar de entender de qué estamos hablando. ¿Sí? Revisen la grabación de la clase, si eso también va a servir, ¿sí? Sin miedo, acuérdense que no tienen que tener miedo. Acuérdate, Martina, lo conversamos ayer, ¿qué da más miedo? ¿Esto o da más miedo salir de noche sola? Ahí queda claro. ¿Ven? ¿Ven? Esto es un nada al lado de eso. ¿Ven? Por eso lo decía, pues. Las mujeres lo saben. Entonces esto es un poco al lado de para una mujer salir sola en la calle de noche. ¿Sí? Entonces vamos a hacer un ejercicio de esto, ¿sí? Un ejercicio. Vamos a partir de uno, van a quedar un par más, lo vamos a retomar, ¿sí? No se preocupen, lo vamos a retomar, ¿sí? Vamos a hacer uno, ¿sí? Uno. Vamos a ir bien lentito, solo uno. Van a quedar dos más, pero vamos a hacer de uno. Entonces dice, mire lo que dice, harta información hay acá. Pero yo soy vivo, ¿sí? Y voy a marcar solamente la que me interesa. Entonces yo voy a leer el ejercicio y digo, para determinar el contenido de agua de suelo se tomó una muestra la cual tiene un peso de 100 gramos. Esta es la muestra cuando se tomó. Dice que peso de 100 gramos. ¿Qué es ese peso de 100 gramos, chiquillos? Suelo mojado, suelo seco. Suelo mojado, Lean bien. saturado. Suelo mojado, suelo saturado. ¿Cierto? Mojado. Está antes del procesamiento. Se tomó la muestra y la muestra pesó 100 gramos. ¿Sí? Entonces ahí está. 100 gramos. Entonces vamos a ir anotando. Acuérdense que aquí es importante siempre ir anotando los datos que aparecen. ¿Sí? Vamos a ir anotando. Entonces, masa, ¿cómo se decía? Masa del suelo mojado, del suelo húmedo, masa del suelo húmedo, ¿cuánto dijimos que era? 100 gramos. Está ahí anotada. MT, masa del suelo húmedo, 100 gramos. Voy a poner la fórmula acá al lado para que nos pidan el contenido. Entonces vamos a jugar esta fórmula. Voy a ponerla acá al ladito. ¿Sí? Voy a dejarla ahí la fórmula. ¿Sí? Para que nos acordemos. Está ahí la fórmula. ¿Ya? Entonces dice, masa 5. Posteriormente dice, se ha llevado la estufa de secado a 105 grados por 48 horas y ahora tengo un peso. Dale, Danica, tranquila, si aquí no hay presiones, tranquila nomás. Me puedes mandar, mira, ve las clases después tranquila y me manda un correo si tienes dudas y yo te respondo, ¿sí? No te preocupes, ¿sí? No te preocupes, ¿sí? Si tienes dudas, me pregunta en tiempos de paz y si tienes dudas mientras ves la clase de nuevo, me escribes un correo y yo te respondo, no te preocupes. Yo tengo, para todos les digo, no solo la Danica, para todos, ¿sí? Si a alguno se le complica, les recomiendo, revisen las clases y si aparecen dudas, anótenlas, me mandan un correo y yo les respondo, ¿sí? Ustedes saben que yo soy súper bueno para poner ejemplos absurdos y que entiendan lo mejor posible. Los chiquillos que tuvieron clases conmigo el semestre pasado lo saben, ¿sí? Yo trato de buscar el ejemplo más simple para que puedan entenderlo de la manera más simple. ¿Sí? Yo sé que al principio cuesta un poco, pero yo por eso, si ustedes supieran, yo pierdo a veces la mitad de la clase buscando ejemplos absurdos para poder explicar las cosas, porque creo que es más fácil entenderlo así. ¿Sí? Entonces tenemos la mezcla, y después dice que se secó, y ahora la masa del peso suelo dice que ahora obtiene un peso de 70 gramos. ¿Qué corresponde a ese? Y ahora que se secó la planta, ¿qué corresponde a eso? Masa del suelo seco, MSS. Masa del suelo seco.
que mide entonces 70 gramos. ¿Sí? Y ahora me dice esto, tengo ya esos dos datos, ¿sí? Tengo ya esos dos datos, ¿sí? Y me dicen, pues voy a poner aquí una cosita para que quede bien esto. ¿Sí? Tengo esos dos datos y me dice ahora, ¿se dan cuenta? Tengo esos dos datos que dice que calcule el contenido gravimétrico. ¿Me dice? Dice el contenido gravimétrico de agua. Contenido de agua gravimétrico de agua. En ese suelo. En gramos, gramos y en porcentaje. Ya vamos a hablar del porcentaje de gramos. Entonces, aplicamos la fórmula. Primero, ¿qué es lo que hay que calcular, chiquillos? ¿Qué es lo que hay que calcular? Lo primero que hay que calcular, de acuerdo a la fórmula que está acá, ¿qué es lo primero que hay que calcular? La masa de agua. La masa de agua. Entonces, masa de agua, la fórmula es MT menos MSS. ¿Sí? MT menos MSS. Reemplazamos nomás los datos. ¿Sí? Entonces decimos que la masa de agua es igual al MT, que son 100 gramos, menos 70 gramos. ¿Sí? 70 G. ¿Sí? Gramos G, lo voy a poner como G. ¿Sí? 70, 100 gramos menos 70 gramos. ¿Y la masa de agua cuánto es? 30, 30, sí. 30, ¿30 qué? ¿Y la unidad de medida, profe? G Gramos. partido por G. No, no. Estamos, ¿No? fíjate aquí, ¿cuál es la unidad de medida? Fíjate aquí la fórmula a la derecha, Ah, Víctor. gramos. Gramos. Sí, ahí está la unidad de medida. ¿Sí? Gramos. Ya. ¿Listo? Salimos del primer cacho. Entonces dice que ahora necesito calcular el contenido gravimétrico. ¿Cuál es el contenido gravimétrico? Entonces yo voy, reviso la fórmula y veo que la fórmula es esa, la que dice W. Dice que la fórmula es del contenido gravimétrico, ¿sí? Es MW dividido en MSS. Y reemplazo nomás, chicos. Aquí no hay ningún misterio. Digo, W, ustedes me dicen qué número pongo. Digamos ustedes qué número pongo. Ya ponga Tienen que estar bien, Víctor, así que piensa. Reflexiona. 30 G. ¿Ya? ¿30? Arriba 30. Dividido en En 70. 70 G. Ya. Y me calculan eso. Uy. ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto da eso? 0.43. ¿El resto le dio lo Aproximado. mismo? Dos decimales no. Dos decimales nomás. 0.428. 0.42, pero como está el 8 al lado. No, dame dos decimales nomás. Denme dos nomás. 0.42. Denme dos nomás. Ahí. Y esta 0.42. unidad de medida, gramo partido por gramo. Eso es, como dice ahí, calculamos el contenido de agua gravimétrico en gramos por gramo. Ahí está, gramos por gramo. Y en porcentaje, para pasarlo a porcentaje, simplemente, para pasarlo a porcentaje, se multiplica por 100. Nada más. Entonces, W en porcentaje, 42%. Eso es todo. ¿Sí? Eso es todo. Profe, en el ejercicio 5 usted lo aproximó. Es que da lo mismo, sí, da lo mismo, sí. Mire, lo que pasa es que no va a cambiar drásticamente. ¿Sí? En algunos aproxima, en otros no, en este dejémoslo así. ¿Sí? Cuando corrija, si que tienen que hacer ejercicios de esto, no se preocupen, no va a haber demasiado problema si van a poner un número más o un número menos. Si uno tiene criterio, no están descriteriados. ¿Sí? No importa que... Sí. Si uno me pone, por ejemplo, si uno me puso 0.43 y el otro me puso 0.42, la verdad es que están los dos buenos. ¿Sí? Pero ahí está.
Ese es el ejercicio. Se dan cuenta que no es muy difícil. Yo tengo que identificar, lo más difícil es eso, es identificar las variables, ¿sí? ¿Qué me están preguntando? ¿A qué corresponde esto? ¿Cuál es cuál? Eso es lo que uno tiene que hacer. El enunciado lo dice todo, pero yo tengo que ir viendo, marcando el enunciado, por eso yo lo marco ahí en negrita, chiquillos, porque la gracia es que en el enunciado, y por eso yo les digo siempre, si hacen una guía o si esto les toca en la vida, ¿sí? Subrayen, ¿sí? Que no tienen problema, subrayen, anoten las cosas que dicen, ¿sí? No hay problema, ¿sí? No hay problema. No sé si quieren hacer otro, no sé si quieren reflexionar, no sé si quieren cantar una canción, ¿prefieren ver otro? ¿Parecido? Profesor, ahí para pasar la porcentaje se multiplica por 100. Sí, por 100 nomás. Ya. ¿Sí? Si no, no tiene... Este no es tan difícil, este no es tan difícil. Está entretenido. Sí, hay unos que son más difíciles, hay unos que son más difíciles. Pero ojo, esto es solo el contenido gravimétrico. Hay otros que son un poquito más complejos, ¿sí? Por ejemplo, este. Este. Acá hay que mezclar fórmulas de los dos lados. Lo primero que hay que hacer, chiquillos, no, después este es súper difícil, este que está ahí. Lo que hay que hacer, chiquillos, es siempre ir anotando, ¿sí? Ir anotando. Estamos conversando, parece que no queríamos hacer mitad ejercicio y mitad pregunta, y parece que vamos a hacer un tercio de ejercicio y el otro 2 tercios de pregunta. Así que ojo con eso. A lo mal, yo digo, vamos a hacer esta cosa de decirle, porosidad, este tiene menos porosidad, este tiene más porosidad, ¿cuál de los dos es capaz de retener más agua? Y ustedes saben ya ahí cómo se responde eso. ¿Sí? ¿Quieren hacer que está ahí o les doy repaso y lo tratan de hacer ustedes y lo revisamos la próxima semana? La próxima semana igual vamos a hacer ejercicio. ¿Sí? Ustedes me dicen. Tienen que votar. ¿Quieren que lo hagamos? ¿Sí? ¿Apruebo o rechazo? ¿Lo hacemos? Ya. Ya vamos a hacerlo. Muy bien. Estoy sin la distorsión por si acaso. Sorry que está la Natalia acá. Chiquilla. ¿Ah? ¿Ah? No se puede. Ya. Sí. Ya, entonces vamos a hacer este. Sí, vamos a hacer esto. La Natalia y mi polola, los chiquillos ya saben. Entonces, lo primero que hay que hacer, chiquillos, lo vuelvo a repetir, lo primero que hay que hacer siempre es ir anotando, ¿sí? Ir anotando los datos que me entregan. ¿Sí? Acuérdense, lo primero que uno hace es anotar todos los datos que me entregan. ¿Ya? Vamos a anotar los datos que se me entregan. Vamos a anotar los datos. Entonces, voy a anotar los datos. Ya dejen de lesear. Ya. Ya, concéntrense. Concéntrense. Vamos a ir anotando los datos que me entrega el ejercicio. Entonces dice... Mire, lo que hay que ir súper lento. Sí, súper lento. Entonces me dice la porosidad del suelo. Porosidad, 40%. Ahí yo voy a ir anotando todo lo que me dice. Densidad real de este suelo, 2,5 gramos por centímetro cúbico. ¿Sí? Estoy anotando todo. Contenido de agua volumétrico. El contenido de agua volumétrico, acuérdense que se pone así, con esta, ¿sí? Con ese símbolo raro. Contenido de agua volumétrico. Aquí sí estoy metiendo más otros datos. Este es un poco más complicado porque si no, ¿sí? Después les puedo subir una guía de ejercicio. ¿Sí? Contenido de agua volumétrico, 0,3 centímetro cúbico por centímetro cúbico. ¿Qué más me dice? Volumen del suelo
volumen del suelo, 120 centímetros cúbicos. Y esos son los datos que tengo. Con esos datos tengo que trabajar. Esos son mis datos. Siempre yo tengo que anotar los datos que me dan. Siempre, siempre, siempre. Entonces me dice, ¿cuál es la densidad aparente? Chuta, ya. ¿Cuál es la densidad aparente? Me dice cuál es la densidad y cuál es el contenido gravimétrico. Entonces yo voy a buscar ahora, uno hace, ¿sí? Uno empieza a ver las fórmulas, ¿sí? Uno hace ahora. Entonces yo tengo que buscar fórmulas que tengan todos estos datos, que me hablen de porosidad, ¿sí? Tengo que buscar una fórmula que me hable de densidad real, tengo que buscar una fórmula que me hable de densidad aparente, tengo que buscar, entonces voy a empezar a buscar mis fórmulas. Ustedes me dicen si hay alguna fórmula donde aparezca la porosidad, ¿sí? Donde aparezca la porosidad. Entonces voy a revisar la fórmula. Ustedes me dicen. ¿En alguno de estos dice porosidad? ¿En alguna de estas fórmulas dice porosidad, chiquillos? No. ¿El resto? ¿Alguna? ¿No? ¿Me servirá alguna de esas fórmulas en este momento? ¿En este momento? Porque me están dando porosidad. ¿Me servirá esta fórmula? No. Me dice que tengo la porosidad. Digo, ya, si me da la porosidad por algo, tengo que buscar una fórmula que me sirva. ¿Sí? Sigamos buscando. ¿Alguna de estas dice algo de la porosidad, chiquillos? No. No. Seguimos. Tampoco me sirve la porosidad. Sigamos buscando. Sigamos. Era la de ayer. ¿Cuál de ayer, Martina? Veamos acá. ¿Cuál será la que me sirve? ¿Cuál dice porosidad acá? ¿Cuál me sirve? ¿Tú me decís? ¿Cuál de las tres me sirve? El que dice 1 menos DA Ya, dividido esta de dice R por porosidad. 100. Voy a traer esta fórmula entonces. Me voy a llevar esa por mientras. ¿Sí? Ya vamos a ver cómo se relaciona. La 3. Bien, bien. Vamos a traer esta para acá. Ahí está la porosidad. Porosidad. Y me preguntan cuál es la densidad aparente. O sea, me están preguntando, si se dan cuenta, me están preguntando por esa. ¿Sí? Me están preguntando por eso. ¿Sí? Por eso. Yo tengo todos los otros datos. Tengo la porosidad, tengo la densidad aparente, tengo la densidad real. ¿Sí? Aquí ya me dieron la densidad real, no esta, me la dieron. ¿Sí? Es un poco como ahora la exploradora, ¿sí? Hay que ir viendo a poco. Entonces voy a reemplazar los datos que me dieron. Acuérdense que esta porosidad está en 40%, si está en 40%, acuérdense que la porosidad es lo mismo que si yo dijera que la porosidad es 0,4. ¿Ya? Es lo mismo. Entonces yo voy a reemplazar en esta fórmula, ¿sí? En esta fórmula que está, voy a reemplazar los datos. ¿Sí? Voy a poner aquí la fórmula y voy a reemplazar los datos. Entonces vamos a reemplazar los datos. Dice que la porosidad es 0,4. ¿Sí? Voy a reemplazar los datos que me dan 0,4. Densidad real me dicen ahí que es 2,5. Y ahí está el resto de los números. ¿Sí? Y yo necesito tener esa. Despejar esa. ¿Sí? Chuta, hay que despejar. ¿Cómo se despeja esto? Un cacho. Aquí no va el por ciento, pues esto, ahí está. Esto era 40, disculpen, 40. Sí, porque ya está el 100. ¿Sí? Disculpen, fue un error mío. ¿Sí? Ahí está. 40 es igual a 1 menos de A, chuta. Ya. Entonces vamos a partir despejando. Lo primero que se hace. Voy a mostrar aquí cómo se despeja esto. Lo primero que se hace es que se pasa el 100 para el otro lado. Entonces esto me va a quedar así. 40. ¿Sí? Se pasa el 100 para el otro lado. Es igual a, ya voy a ver el 40, espérense. 1 menos de A dividido en 2,5. ¿Sí? Ya les paso el 100, ya les muestro el 100. El 100 está ahí. El 100. Espérense, que me quedó este chupo. ¿Sí? Ahí está. Ahí está. ¿Sí? Sin miedo, acuérdense, sin miedo. Entonces, lo que estoy haciendo es pasando los datos nomás. ¿Sí? Estoy haciendo eso. ¿Ya? No he hecho nada más.
estoy pasando los datos. Entonces tengo 40, voy a ponerlo aquí, 40, subirlo un poco porque necesito también esto hacerlo yo a mano, ¿sí? 40 partido en 100, igual a, esperemos un poco que tengo que hacerlo, ¿sí? 1 menos de A partido en 2,5, ¿sí? 1 menos de A partido en 2,5. Entonces, esto es más complicado de lo que pensaba, ¿sí? Pero vamos a hacer igual. ¿Cómo se hace esto? No, esto me metí en un cacho. Por andar haciéndole cera me metí en un cacho. ¿Ven? Ahora no sé cómo traspasarlo. ¿Ya? ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hace esto? Profe, en este caso, porque falta la densidad aparente, estamos Falta la cumplidos. densidad aparente, exacto, falta la densidad aparente. Estoy tratando de recordar cómo se hace para pasar al otro lado, ¿sí? Me van a disculpar acá. Entonces, ya, por mientras... Hay que dejar la incógnita sola, sí. Pero no me pregunten cómo hacerlo. Ya, entonces voy a dejar ahí por mientras eso. 0,4, 1, menos de A. Ah, ya sé cómo se hace. De A partido en 2,5. ¿Sí? 2,5. Ya. Entonces, ahora lo que se hace es que el 1 pasa para el otro lado. ¿Sí? Este 1, ¿sí? Quiero que pase para el otro lado. Entonces esto me va a quedar así. 0,4 menos 1, ¿sí? Es igual a dA partido con 2,5. Sí, ahora sí. Sí. dA partido en 2,5. ¿Sí? Ya viene, ya viene. 0,4 menos 1, esto es menos. Esto tiene un menos acá adelante porque esto estaba restando. ¿Sí? Ahí está. Vamos a ir de a poquito, ¿sí? Vamos a ir de a poquito. 0,4 menos 1 es menos 0,6. Esto queda menos 0,6. No, pues no, porque este 1 está aquí. Fíjate, ese 1 está positivo, pasa al otro lado negativo, y este menos se queda ahí adelante. Pero tiene razón, porque al final va a ser lo mismo, ¿sí? 0,6 es igual. Tiene razón igual en todo caso. ¿No? Después te voy a decir por qué. Menos dA partido en 2,5. ¿Sí? No, que no me sirve que me quede todo negativo, así que lo voy a poner todo positivo. ¿Sí? Voy a poner todo positivo. Entonces esto va a quedar así. 0,6 es igual, ahí está, a dA dividido en 2,5. Y ahora sí puede pasar multiplicando. 2,5 por 0,6. Y ahora me queda esto, 2,5 por 0,6. Lo que estoy haciendo es convertir, chiquillos, aquí no importa, si lo que quiero es que entiendan. Y esto es 1,5. Esta es la dA. Y la dA es 1,5 gramos partido en centímetro cúbico, es igual a la dA. Ahí está. ¿Sí? Entonces tengo, perdón después de todo este show, ¿sí? De todo este show pobre, que mi dA, ahí está, ¿sí? Es 1,5 gramos por centímetro cúbico. Mi densidad aparente. ¿Cuál es la densidad aparente entonces? 1,5 gramos por centímetro cúbico. Lo único que hice aquí, chiquillos, fue despejar la dA. ¿Sí? Yo sé que a algunos les cuesta despejar, pero por último, no, que les prometo que no voy a hacer un ejercicio tan complicado, pero entiendan, lo único que quiero que entiendan ahora es que saqué la densidad aparente. Ya. Entonces ahora la pregunta, chiquillos, es ¿cómo se calcula el contenido gravimétrico? ¿Qué fórmula es la del contenido gravimétrico? ¿Dónde está la fórmula del contenido gravimétrico? ¿Cuál es la fórmula del contenido gravimétrico? En la diapositiva anterior. ¿En cuál? ¿En esa? Más atrás. ¿Más atrás? ¿Acá?
¿Ahí? ¿Cuál? Dice el contenido gravimétrico. Chuta, y ahora sí ya estoy en un cacho. Tengo densidad aparente. Espérense un poco. Tengo densidad aparente. Y la densidad aparente me da el contenido volumétrico. Ah, y ahora sí que. Oh, entonces ahora digo, chuta, ¿cuál me sirve? ¿Cuál me sirve? ¿Cuál me sirve? ¿Cuál de estas me sirve si me da la densidad aparente? Ah, acá está, pues. Bien. Digo, ah, acá está la densidad aparente. Ah. Entonces yo digo, ah, esta es la que parece que me sirve. Parece que tengo que ocupar la del contenido volumétrico para sacar la cuenta del contenido gravimétrico. Entonces uno va, toma la fórmula, ¿sí? Y digo, este está complicado, este es un ejercicio complicado, no se preocupen, no va a ser tan difícil. ¿Sí? Entonces la primera que vamos a ocupar, uy, ¿sí? La primera que vamos a ocupar va a ser esta. ¿Sí? Vamos a ocupar esa primera. ¿Por qué? Porque esa es la única que relaciona esas cosas. ¿Sí? Entonces tengo esta. ¿Sí? Porque yo sé que esto es el contenido volumétrico, que no lo tengo, o si lo tengo, no, misterio. Entonces fíjense que lo que ustedes quiero calcular ahora es la W. Ah, entonces miren, ¿se dan cuenta? Entonces ahora me preguntan, ¿cuál es el contenido gravimétrico? ¿Cuál de estas tres variables del contenido gravimétrico, chiquillos? ¿Cuál de estas tres variables del contenido gravimétrico? Voy a poner la fórmula del contenido gravimétrico para que no lo olviden, ¿sí? Miren, acá está. Esta ya la ocupé. La voy a dejar acá arriba. No voy a tener esta, ¿sí? ¿Cómo calcular el contenido gravimétrico? Que me preguntan. ¿Cómo se calculará el contenido gravimétrico, chiquillos? ¿Cómo se calculará el contenido gravimétrico? Si lo único que tengo es contenido volumétrico y densidad aparente. ¿Reemplazo o no reemplazo? ¿Qué hago, chiquillos? Si me están preguntando por este. Fíjense la pregunta. ¿Cuál es el contenido gravimétrico? Es ¿Cómo se calcula? es la masa de agua dividida por el peso del suelo seco. Pero no tengo masa de agua ni tengo peso del suelo seco. Fíjense en la pregunta. ¿Qué tengo? ¿Qué datos tengo Miren. Miren lo que voy a hacer. Voy a hacer una magia. ¿Sí? Voy a hacer una magia. ¿Sí? Voy a ocupar la fórmula del contenido volumétrico, la voy a ocupar para obtener el contenido gravimétrico. Miren, voy a reemplazar. Contenido volumétrico, ¿cuánto es? 0,3 centímetro cúbico por centímetro cúbico. Igual al contenido gravimétrico, que no lo sé, por la densidad aparente, que es 1,5 gramos por centímetro cúbico. Y ya me están preguntando por este. Me están preguntando el contenido gravimétrico. Ahí está. ¿Sí? Sin miedo. Sin miedo. Me están preguntando por este. Entonces yo despejo nomás, chiquillos. 0,3 centímetros cúbicos, 0,3 dividido en 1,5, lo voy a poner así nomás. ¿Sí? Dividido en 1,5 a la W. ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto es eso? ¿Por qué lo estoy haciendo? Porque son los únicos datos. Hay datos aquí que no me sirven. Este dato no me importa, por ejemplo. 0,2 ¿qué? ¿0,2 qué? No. ¿Cómo se mide el contenido? ¿En qué unidad de medida se mide el contenido gravimétrico?
¿Cuál es la unidad de medida del contenido gravimétrico? La vimos atrás. Gramo. Gramos partido por gramo. Bien. Ahí está. Sin miedo. ¿Sí? Sin miedo. Yo sé que esto puede quedarse un poco raro, sí. Es un poco raro, sí, se ve difícil, pero la verdad es que no es tan difícil, chiquillos. Créanme que no es tan difícil. ¿Sí? Se ve un poco raro, mucho número, mucho cambio de unidad, sí, lo entiendo. De verdad que lo entiendo. Yo también estaba así en algún momento. Pero todo tiene más sentido de lo que sea. Lo que quiero que entiendan, esta parte de la izquierda no es tan importante, lo que quiero que entiendan es que así como el contenido volumétrico depende del contenido gravimétrico, el contenido gravimétrico también depende del contenido volumétrico. A partir de uno puedo obtener siempre el otro, eso es lo que está mostrando esto, ¿sí? Yo puedo obtener mi contenido volumétrico a partir del contenido gravimétrico, pero también puedo obtener mi contenido gravimétrico a partir del contenido volumétrico, siempre y cuando tenga la densidad aparente a mano, ¿sí? Siempre y cuando tenga la densidad aparente a mano. Vuelvo a repetirlo. El contenido volumétrico se puede obtener a partir del contenido gravimétrico, ¿sí? Si es que tengo la densidad aparente a mano. Y al revés, el contenido gravimétrico se puede obtener a partir del contenido volumétrico si es que tengo la densidad aparente a mano. La densidad aparente, chiquillos, es mi traductor. La densidad aparente es la que me permite traducir estas dos cosas que aparentemente son distintas, me permite traducirlas. Es mi traductor, ¿sí? Pero eso es lo que te quería mostrar con este ejercicio. Esta parte de la izquierda yo sé que se ve enredada. Lo es. No lo voy a mentir. Pero esta parte de la derecha, lo que quiero que vuelvo a explicarlo es que estos dos datos, volumétrico y gravimétrico, están relacionados íntimamente entre sí. ¿Sí? Es como si ustedes vieran dos primos. A ver. Su primo, ¿sí? O dos hermanos, ¿sí? Y ustedes los vieran por separado y cuando ven a los papás, dice, son iguales. ¿Se han dado cuenta que eso pasa? El papá de esto, o la persona que los permite unir al contenido gravimétrico con el contenido volumétrico, es la densidad aparente. Yo siempre tengo que buscar la densidad aparente cuando me preguntan por estos datos. Siempre. Cuando me preguntan por el contenido volumétrico y gravimétrico, ojalá siempre tener la densidad aparente por ahí. Buscar la densidad aparente. En el ejercicio siempre buscar la densidad aparente. Si me dice, yo tengo solo uno de estos dos contenidos, ¿sí? Busco la densidad aparente. Siempre. La densidad aparente es mi ancla. La densidad aparente es mi traductor. La densidad aparente es la que me permite ir de un lado hacia otro, ¿sí? En este caso, ¿se dan cuenta? Puede ir desde el contenido volumétrico hacia el contenido gravimétrico, ¿sí? ¿Por qué? Porque la ecuación la relaciona. Esta fórmula la relaciona, ¿sí? Esa es la respuesta final del ejercicio. ¿Cuál es el contenido gravimétrico del agua? 0,2 gramo. W chiquitita, contenido gravimétrico, ¿sí? Sin miedo. Revisen este ejercicio después, se los voy a subir ahora. No he subido esta clase justamente porque quería que se lo subieran, quería subirlo ahora. ¿Ya? Sin miedo. ¿Sí? Sin miedo. No le tengan miedo a las cosas. ¿Sí? Revíselo con calma, con calma, con calma. Si tienen dudas, si tienen dudas, ¿sí? Me las preguntan. Hay un ejercicio extra que está súper difícil. ¿Sí? Si quieren aventurar en este ejercicio, se aventuran. ¿Sí? No es obligación. Si quieren aventurarse en el ejercicio, se aventuran. Les recomiendo que se aventuren, que se cabezoneen, que no le tengan miedo al ejercicio, ¿sí? Obviamente que se espiritúen, pero métanse en este ejercicio, sin miedo. A cabezazo. ¿Sí o no, Igual profe? a cabezazo, ahí, sí, y lo traten de hacerlo. No importa, chiquillos, no importa que no lleguen al resultado final. No importa, de verdad que no me importa. Lo que me importa es que se pongan a jugar con los números, ¿sí? Que jueguen nomás. Que vean esta clase, ¿sí? De verdad, no importa que no lleguen al resultado correcto en este ejercicio, ¿sí? Sin miedo, ¿sí? Métanse, vean, digan, ¿a qué se referirá? Junten las materias, relacionen las cosas, ¿sí? Sin miedo, ¿sí? Traten de hacer les voy a subir, se los voy a subir. Traten de hacerlo. No me importa que no lleguen al resultado final, de verdad, no me importa, lo que me importa es que lo traten de hacer, ¿sí? Lo digo en serio, ¿sí? Lo digo en serio. Entonces traten de hacerlo. ¿Ya? Voy a subir este ejercicio ahora.
Lo voy a subir. Voy a dejar hasta acá la clase porque está un poco intensa, lo entiendo, fue un poco a propósito. ¿Sí? Ya vamos a empezar con ejercicios más livianos. Yo no quería hacer tanto ejercicio, pero nos obligaron, ¿sí? Nos obligaron porque es así un poco este ramo, ¿sí? Uno depende de lo que están haciendo todos los otros profes a lo largo de todo Chile, entonces tuvimos que meternos en ejercicio, ¿sí? Estos ejercicios son difíciles, chiquillos, no se preocupen, son difíciles. A mí también me costaban 1 kilo hacerlo en la universidad, 1 kilo, ¿sí? No les digo que son fáciles. Lo vuelvo a repetir, traten de hacer esto. Traten. No quiero que lleguen al resultado final, simplemente quiero que se sienten, tomen la fórmula, nada más, se sienten, tomen la fórmula y traten, ¿sí? Traten de relacionar las fórmulas. A lo mejor, dice, y traten, no importa que mezclen las fórmulas, no importa que se enreden, traten de meter los datos ahí, ¿sí? Eso, chicos, ¿ya? Vamos a dejar hasta ahí nomás entonces. Este es súper complicado. O sea, no es tan complicado. Es normal complicado. Pero no les voy a preguntar uno así en la prueba. Pero el punto es que si alguno llega a hacer ¿sí? O a aventurarse en ese, los otros van a ser más simples. ¿Ya? Ya, chiquillos. Voy a dejar hasta acá la clase. Yo sé que estuvo intensa, fue a propósito. ¿Sí? Fue a propósito. Para que me tengan miedo. Como ustedes saben, yo siempre cuando llega el momento de las pruebas o de los ejercicios es para que me tomen miedo. Esta clase la subo ahora, ¿sí? Porque tiene el desarrollo de los ejercicios. ¿Sí? Ya, chiquillos, que estén bien. Nos vemos. Cuídense mucho, por favor. Sin miedo, ¿sí? Sin miedo, sin terror. Chao, profe, gracias. La clase va a quedar grabada. Chao, chao. Chao, gracias.